Hechos capítulo 8, verso 12. Gloria a Dios. Hechos 8, verso 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, vinieron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y anunciaban, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Dios los bendiga a través de su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. En esta noche vamos a meditar la palabra del Señor. Y comenzamos allí de este verso 12 que dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero este pasaje, el pasaje anterior, nos narra la historia de cuando los discípulos fueron dispersados. Dice que Saulo de Tarso, que todavía no era creyente, todavía no era apóstol, dice la palabra de Dios que se levantó de una forma tremenda contra los cristianos que predicaban el Evangelio. Y dice que aún estuvo presente en la muerte de Esteban, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, y lo apedrearon. Y Esteban murió, y después que Esteban murió, dice que vino una gran dispersión, todos fueron perseguidos, y cada quien salió huyendo, porque cuando hay peligro, la gente sale huyendo, mucha gente se va, se pierde. Y dice que Felipe llegó a Samaria. ¿Por qué los dispersaron acá? Acá los dispersaron porque no los querían escuchar, les tenían rabia, se sentían obstinados de estar siempre escuchando la palabra de Dios. Porque cuando la gente está endemoniada, la gente se obstina. Cuando una persona está endemoniado y usted comienza a hablarle de Jesucristo, enseguida arruga la cara y comienza a hacer gestos, pero no es él, es el demonio que está dentro de él. Porque cuando la persona es libre,
recibe la palabra de Dios con amor. Cuando la persona es libre, recibe la palabra de Dios con afecto, ¿verdad? Pero cuando usted comienza a hablarle a alguien y comienza esa persona a hacer gesto, a fastidiar, a rechazar, porque nosotros no hablamos más nada si no es la palabra de Dios. Yo no hablo cosa mía, porque yo no he escrito nada, ni lo ha puesto nada ahí. Todo lo que está ahí lo hizo el Señor. Dice que la palabra de Dios fue escrita por más de 40 hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Todos los que escribieron y todos los que hablaron y todos los que narraron fueron inspirados por Dios. Dios los inspiró para que hablaran y escribieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos? Algo que fue inspirado por Dios. Nosotros no podemos ni ponerle ni quitarle. Tenemos que hablar exactamente lo que está escrito en la palabra. Por eso aquellas personas, aquellos cristianos que predican el evangelio por imaginación, es decir, que si la palabra dice una cosa, pero de eso ellos se imaginan otra, están fuera de la palabra. Santiago dice que el que no se conforma con las sanas palabras, sino que enseña otra cosa, dice, está envanecido y nada sabe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar más de lo que está escrito. Porque si argumentamos algo que no tiene base bíblica, podemos perdernos nosotros y hacer perder a los que de pronto oyen y pueden creer. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en ese lugar fueron dispersados en Jerusalén, por cuanto no querían escuchar la palabra. La gente andaba endemoniada y los cogieron y mataron a Esteban. Y todo el mundo salió dispersado. Pero Felipe, dice la Biblia, que llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio en Samaria. Ahora, Samaria era una población que estaba a las afueras de Israel, y que los que habitaban en Samaria no eran judíos, eran gentiles. Por eso dice la palabra que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque los judíos guardaban, hermano, los pactos de Dios, pero los samaritanos, como eran gentiles, ellos no guardaban ningún pacto. Ellos siempre hacían lo que les provocaba. Estaban lejos del temor de Dios. Y dice que cuando Felipe llegó a Samaria asustado porque habían matado a Esteban, dice que comenzó a predicar el evangelio en Samaria, y todo Samaria se comenzó a convertir a Jesucristo cuando oían a Felipe oír hablar del evangelio y del nombre de Jesucristo. Toda esa gente se comenzaron a convertir a Jesucristo. Mientras que venían de dónde? Venían de una persecución de gente que no querían escuchar la palabra. Y llegó a Samaria, que supuestamente no tenían conocimiento de Dios, y cuando oyeron la palabra a través de Felipe, toditos comenzaron a convertirse al Señor. Usted sabe que mientras usted puede estar perdiendo el tiempo con gente que no quieren escuchar, hay mucha gente que tienen hambre, tienen sed de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es necesario que muchas cosas a veces pasen. El otro día le decía que Dios aún a lo malo le saca provecho. Cuando mataron a Esteban, que todos salieron dispersados, Dios a eso le hizo provecho, porque llegó este hombre asustado huyendo a Samaria, pero cuando llegó a Samaria vio la oportunidad de comenzar a predicar la palabra. Nosotros tenemos siempre, escuche bien, nosotros siempre tenemos que aprovechar cualquier instante, cualquier momento para hablar la palabra de Dios. Hay gente que se avergüenza de Dios. ¿Sí me entienden? Quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los ayude, quieren que Dios los prospere, que Dios les dé muchas bendiciones, pero se avergüenzan de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Y qué dice de su palabra? Que el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él en el reino de mi Padre. Y ahí es donde va a decirle, no los conozco. Entonces, hay mucha gente que quiere que Dios los bendiga, pero se avergüenzan de Dios. ¿Sí me entienden? Hay gente que les dice
¿tú eres cristiano? No, voy por ahí de vez en cuando, pero no soy cristiano. Pero el cristiano verdadero que no sabe eso dice, sí, yo soy cristiano evangélico, convertido y arrepentido. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos que avergonzarnos del nombre de Jesucristo. Debemos de avergonzarnos del mundo en que vivíamos, hermano, lleno de maldad, donde mentíamos, donde robábamos, donde hacíamos las cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Allí sí teníamos que avergonzarnos. Y sin embargo no nos avergonzábamos. El malo no se avergüenza de la maldad. Sin embargo, la gente hoy se avergüenza de identificar el nombre del Señor. En estos días estaba en una clínica que me iban a hacer unos exámenes y una señora que estaba en turno le sonó el teléfono y ella contestó con voz alta. Usted sabe esas señoras que eso abren la boca donde sea, y era como que una hermana de ella diciéndole con tanta alegría, y le decía: fulanita, te tengo una buena noticia. Yo estaba oyendo y le digo: ajá, dime. Ay, que fulanito ya es pastor, ya es pastor. Y esa señora con esa alegría le decía a la otra, y la otra también se alegró y le dijo: bueno, estoy aquí en una clínica, cuando estemos en la casa yo te llamo y hablamos. Pero la una transmitiéndole algo con tanta alegría, y yo meditaba así, como cuando de pronto dijeran: ya fulano se graduó de abogado, fulano se graduó de doctor, y no era ningún abogado, ningún doctor, pero ella estaba contenta porque alguien, un familiar, hermano, había llegado por misericordia de Dios a ser un pastor. ¿Y sabe qué es un pastor? Un ministro de Jesucristo. Algo grande de que la persona tiene que gozarse a su nombre. Eso es algo maravilloso. ¿Sí me entienden? Claro que va a llevar lengua, va a llevar crítica, va a llevar señalamiento, pero delante de Dios es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque quién sabe qué malo no sería. Aleluya. ¿Sí me entiende? Usted sabe que si todos los malos esos que andan por ahí se convirtieran en pastor, fuera una grande bendición, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también hablaran de ellos y supieran cómo es la cosa. ¿Sí me está entendiendo? Pero me llamaba la atención que la señora recibió esa noticia con tanta alegría y se la transmitió a la hermana y decía: es pastor. Y yo la oía: es pastor, porque la señora le tenía el altavoz puesto: ya es pastor, mija, ya es pastor, y le daba la gloria a Dios. Eso es maravilloso. Y de eso la gente muchas veces se avergüenza. ¿Sí me está entendiendo? Muchas veces se avergüenza de ser un hijo de Dios, de ser un servidor de Jesucristo. Y no tenemos que avergonzarnos, hermano, de ser llamado hijo de Dios. Entonces, en Jerusalén estaban siendo rechazados y perseguidos por causa de Jesucristo. Pero cuando llegaron a Samaria, cuando Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio de Samaria todito, dice que se convertían hombres y mujeres. Entonces fíjate, de donde no los querían, donde los estaban rechazando, Dios los lleva a un lugar donde había gente con hambre, con sed de la palabra. Gente que querían, ¿verdad?, que necesitaba a Jesucristo. La gente necesitaba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquel que reconoce, escuche bien, aquel que reconoce que necesita a Jesucristo, ese es el que abre el corazón. El que necesita a Jesucristo no es el que está pobre, el que no tiene que comer, el que no tiene que vestir. No, ese necesita a Cristo, pero todos necesitamos a Cristo, así tengamos lo que queramos tener.
Y muchas veces el que tiene más riqueza necesita más a Cristo, porque el que tiene más riqueza tiene más problemas con Dios, porque quizás muchas veces las riquezas son habidas, hermano, de forma ilícita. A su nombre. Entonces, el que abre el corazón es aquel que reconoce que necesita a Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿quién no necesita a Jesucristo en este tiempo, hermano? Todos necesitamos a Jesucristo. Todos, hermano, necesitamos que Él extienda su mano, porque si Cristo no extiende sus manos sobre nosotros, hermano, estamos acabados. En medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, necesitamos que Él se acuerde de nosotros. Se dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oye bien, se bautizaban hombres y mujeres, y comenzaron a creer en el Señor, y comenzaron a seguir. Tanto, hermano, que acá en Samaria el grupo de cristianos creció más que en Jerusalén, y tuvieron que llamar a Pedro, y también tuvieron que llamar a Juan y a todos los discípulos que estaban en Jerusalén para que vinieran a bautizarlos y para que vinieran, hermanos, a enseñarles la palabra. Pero se presentó un caso, escuche bien, se presentó un caso. Entre todos los que creyeron y se bautizaron, se bautizó un hombre llamado Simón, que se ejercía la magia, la brujería, y hacía artes de magia, y la gente lo tenía como un grande. Usted sabe que la gente en los barrios, en las veredas, en los montes, en los pueblecitos, donde hay alguien que lee la mano, que lee el pocillo, hermano, y como les llega a adivinar algo que sea verdad, eso lo idolatrizan, y eso viene gente de todas partes. Y así tenían a Simón. Lo tenían como un grande porque él trabajaba con la magia. Pero cuando él vio que Samaria se estaba convirtiendo en Jesucristo, él también se convirtió. ¿Y sabe por qué se convirtió? Él se convirtió porque él estaba experimentando un poder, pero estaba viendo que había un poder más grande que el que él ejercía. Entonces él quería de ese poder. No se convirtió convencido de que necesitaba a Jesucristo, se convirtió convencido de que necesitaba ejercer un poder más que el que él tenía. Y dice la palabra de Dios que Felipe solamente les predicaba y la gente se convertía, les predicaba y la gente se convertía. Pero cuando ya vio que había mucha gente convertida, dice que mandó a Jerusalén a buscar a Pedro, a Juan y a los discípulos, y vinieron a bautizar a esa gente. Pero cuando Pedro estaba bautizando y estaba orando, dice que el Espíritu Santo venía sobre la gente y la gente comenzaba a hablar en lengua. Los que estaban enfermos se sanaban, los que tenían demonios, hermanos, los demonios iban gritando y las personas eran libres. Y Simón se quedó así sorprendido y dijo: ¿por cuánto me venden ese poder que ustedes tienen? Porque yo también quiero ese. Y ya se había bautizado Simón. Usted sabe que no hay que creer en todo el que se bautiza, en todo el que viene, en todo el que viene y canta, en todo el que viene y brinca, porque hay mucha gente que se convierte pero nunca se arrepiente. Simón estaba convertido, mas no estaba arrepentido. Él quería algo para él actuar, para él figurar. ¿Sí me está entendiendo? Y cuando vio que por las manos de los discípulos, hermano, la gente caía al suelo, los demonios gritaban y se iban, los paralíticos se levantaban, los que estaban enfermos se sanaban, salió corriendo y le dijo: ¿por cuánto me venden ese? Y ya estaba bautizado. ¿Por cuánto me venden ese poder? ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. El don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios se compra con arrepentimiento, con obediencia, con convicción que el bien del hermano es real. ¿Cómo se puede manifestar el don de Dios? ¿O en quién se puede manifestar el don de Dios? En aquel que cree.
Si una persona cree de que Dios no puede levantar un paralítico, ¿cómo cree usted de que Dios lo va a usar para levantar un paralítico? Si una persona no cree que Dios tiene poder para sanar a un enfermo, ¿cómo cree usted que Dios lo va a usar para sanar a un enfermo? El que Dios usa para levantar a un paralítico es porque se está convencido que Dios lo puede hacer. El que Dios usa para sanar a un enfermo es porque está convencido que Dios lo puede sanar. El que Dios usa para resucitar a un muerto es porque está convencido de que Dios lo puede resucitar. ¿Sí me está entendiendo? Yo he visto la gloria de Dios muchas veces. He visto muchos milagros. ¿Sí me entiende? Y yo sé que para Dios todas las cosas son posibles. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Dios puede suplirte dinero, Dios puede pagarte una deuda. Dios puede, hermano, alargar una pierna, poner un ojo que ya no esté, crecer una oreja que esté enchurrucada. Dios puede hacer todo. Si Él nos hizo a nosotros, ¿cuánto más no nos puede reparar un órgano que esté fallando? ¿Sí me entienden? Pero nosotros tenemos que creerlo. Y cuando usted lo cree, usted puede ver la gloria de Dios manifestada. Porque dice claramente que para el que cree todo es posible. Los milagros, los dones son para los que creen. Los que no creen no pueden ejercerlo. Así es. Cuando usted ve una persona, hermano, orando por enfermo y que se sana, orando por demonios, por el endemoniado y que se van los demonios, es porque esa persona cree, tiene fe, sabe de que Dios es real. A su nombre. Porque cuando alguien ora y no sucede nada, es porque Dios mismo está convencido. Porque el Evangelio es poder. Solamente que hay un diablo malo, hay un diablo perverso que se ha encargado de matar la fe de la gente, de ponerles tristeza, de ponerles congoja, de que pongan las miras en las cosas de esta tierra. ¿Sí lo está entendiendo? Pero cuando usted pone las miras en las cosas de Dios, usted siempre va a avanzar y va a seguir adelante. Yo siempre traigo a memoria de aquel hombre que Jesús sanó. Tenía una mano seca. Y luego estaba en el templo alabando a Dios, glorificando al Señor. Y ya que se le acercó, le dijo: mire, tú eres el que estaba allá paralítico, que estaba... Sí, lo era. ¿Y quién te sanó? Digo: el que está allá, Jesús. Y esa persona le dijo: ese hombre es pecador. Le digo: no me importa. Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé fue que me sanó. Esa es una respuesta, hermano, que se le da al necio. Esa es una respuesta que se le da al perverso. Esa es una respuesta que se le da al indigno, al bandido, al que no cree en la regla de Dios. Y este hombre le dio una respuesta sabia. Le digo: si es pecador, no sé ni me interesa. Lo único que sé es que me sanó. En otras palabras le quiso decir: ustedes que se la dan de santo todos los días de día y nadie han hecho nada por mí. Ustedes que se la daban de culo todos los días de día y nada hacen por mí. Pero este que dice que ustedes que usted la ven brilla y me salió y me fue alabando y glorificando al Señor. ¿Sí me entienden? Porque esto es para el que cree. Si no creemos, no podemos hacer nada. ¿Sí me entiendes? Si no creemos, no podemos hacer nada. Esto es para el que cree. Y para el que cree, todo es posible, dice el Señor. Entonces, este hombre llamado Simón pensó que con el dinero que tenía, porque como él leía la suerte y adivinaba cosas y la gente le pagaba, tenía que tener un poco de plata guardada. ¿Sí me entiendes? Y resulta que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y arrepiéntete para que vengan sobre ti
tiempos de refrigerio, porque en prisiones de maldad veo estás. Y dice la Biblia que él le dijo: clamen a Dios para que no venga sobre mí lo que tú has dicho. Que no arrepentirlo. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta que no era con plata. Con sometimiento. Mira, yo hoy le digo algo. Que si la gente supiera que con plata podía comprar la salvación, mejor la compraban, pero no se arrepentían. No había cambio. Porque la gente ve más fácil soltar plata que soltar la maldad que tienen en el corazón. ¿Sí me entiendes? De gente, hermano, que nunca se arrepienten de su maldad, que nunca se arrepienten de su pecado, que nunca se arrepienten de la brujería, de la hechicería. Entonces, le es más fácil dar plata que arrepentirse. Y si la gente supiera que dando plata se salvaba, hermanos, daban toda la plata que fuera, pero nunca buscaban de Dios. Pero resulta que usted puede dar toda la plata que quiera, pero si no le entrega su corazón a Jesucristo, no va a pasar nada. Si no le entrega su corazón a Jesucristo, no va a haber salvación. Si no le entrega su corazón a Cristo, no va a haber, hermano, restauración, no va a haber nueva Jerusalén, no va a haber una nueva vida para usted. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que fuimos comprados no con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario en realización de nuestros pecados. Esa sangre, mentira, la sangre de Cristo no tiene valor. No tiene valor. La sangre suya y la mía pueden tener valor. Porque si nos estamos muriendo allá en UCI y necesitamos 2 bolsas de sangre y me dice, bueno, hay 3 bolsas de sangre, dame 1.500.000 por las 3 bolsas y te las consigo. Eso vale mi sangre, 1.500.000. Pero la sangre de Cristo que derramó por nosotros nunca tendrá precio. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo fue derramada para borrar el pecado de la humanidad. La suya y la mía no borra pecado, pero la de Cristo sí borra el pecado. Y por eso es que, hermano, lo que se hace con ella no se compra con plata. Simón estaba convertido, pero no estaba arrepentido, porque él pensaba que él había entrado a algo del nuevo. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que viene, se convierte y hasta se bautizan? Y después de un año de bautizado, año y medio, se apartan. Y usted lo puede ver otra vez en su vida secular. Y luego se convierten en más malos, porque la palabra de Jesucristo dijo, hermano, que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando regresa, le encuentra vacía, desocupada y enojada. Y dice que va a tomar 7 espíritus peores que él. Y de entrada moran ahí, y el postrero estado de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Sí me entienden? Es decir, que si antes solamente mentía, ahora miente, ahora roba, ahora es prostituta, ahora es lesbiana, ahora es de todo. ¿Sí me entienden? El otro día hablaba con un hermano mío de una muchacha que conocimos cuando nosotros éramos jóvenes, y ella se convirtió ellos eran pentecostales, el papá de ella era pentecostal, y se convirtió y se bautizó, y vivía con un señor. Y luego me decía mi hermano que después, al tiempo, dejó a ese señor y se apartó del evangelio y terminó en el lesbianismo. Ahora, después casi de 25 años, nuevamente está buscando de Dios de verdad. Sí, porque cuando la gente se aparta de Dios,
porque no ha tenido una convicción. Hay gente que viene en el Evangelio por intereses personales, pero no vienen convencidos. Yo siempre le digo a la gente que tienen que venir convencidos, hermano, de que Dios nos va a salvar. Este es el único interés de nosotros, hermano, buscar salvación en Cristo Jesús. El oro se acaba, la plata se acaba, los materiales se acaban, pero lo de Dios permanece para siempre. Y eso es que nosotros tenemos que buscar. Entonces, y buscar siempre, oiga bien, y buscar siempre de transmitir este mensaje de salvación a aquel que lo anhela, que lo quiere, porque muchas veces estamos, hermanos, transmitiéndole la palabra a quien no la quiere. Hay gente que usted le inyecta el evangelio en la vena y lo vomita por la boca. Nunca cambia, nunca se convierte, nunca se arrepiente. Mientras que hay otro que están sedientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Pablo quiso de entrar a Asia y dice que el Espíritu no se lo permitió. Más adelante quiso de entrar a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Porque bienaventurado, oigan bien, el Espíritu Santo prohíbe, para los que dicen que ¿qué tanto prohíben esos pastores? ¿Qué tanto prohíben esos evangélicos? ¿Y qué no me gusta eso? Porque esos evangélicos prohíben mucho. No prohibimos nosotros, prohíbe el Espíritu Santo. Y Pablo quiso de entrar a predicar el evangelio en Asia y dice que el Espíritu no se lo permitió. Quiso de entrar a predicar la palabra en Bitinia y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero en ese instante dice que tuvo una visión en la noche donde vi a un hombre en Macedonia que estaba orando y le decía: Pablo, pasa acá y ayúdanos. Ahora, ¿sabe por qué el Espíritu Santo no le permitió predicar la palabra en Asia ni en Bitinia? Porque eran regiones tan perversas, idólatras, ateas, que al llegar Pablo a predicar allá lo podrían matar. Y sabe que no era el tiempo de Dios que Pablo muriera, porque usted no va a morir ni antes ni después, va a morir en el tiempo de Dios. Por eso cuando el diablo se quiere levantar contra ti a matarte, repréndelo, porque tú no te vas a morir en el tiempo del diablo ni con la obra del diablo, porque no se va a morir en el tiempo de Dios, y la María vida, no te olvida el delito. Y por eso Dios, el Espíritu Santo, no le permitió a Pablo de entrar a predicar el evangelio en Asia y en Bitinia. ¿Por qué? Porque eran personas que lo iban a rechazar, lo iban a maltratar. Mas había una población llamada Macedonia que estaba sedienta y estaban diciendo: Pablo, pasa acá y predícanos la palabra, enséñanos el evangelio. Y Pablo entró a Macedonia y comenzó a predicar y la gente se comenzó a convertir en Macedonia. Ahora, tiempos más tarde, escuche esto, tiempos más tarde Pablo va a Asia, donde quería entrar esa vez. Ya habían pasado muchos años y le entró a Asia y le metieron una garrotera que lo tiraron en un camino muerto y el Espíritu Santo lo resucitó porque todavía no era la hora que Pablo muriera. Ahora, imagínese usted si Dios le permite que hubiera entrado cuando él quería. ¿Sí me entiende? Ahora usted entiende por qué usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Ay, hermano, pero esto es una bendición. Mira, ya me dijeron que me iban a ayudar, que me iban a dar, que me iban a esto. Te pueden estar creciendo el cielo y la tierra, pero tú no sabes si es la voluntad de Dios. Tú no sabes qué es bien que el diablo puede preparado para mí. Usted no sabe que todo el que engorda un puerco para dejarle caer la mano al pilón, ¿qué hace primero? Primero lo engorda, primero le echa el agua de maíz, primero le echa el desperdicio de la yuca, lo quiere, lo soba, lo cuida, y luego le deja caer la mano al pilón. Así hace el diablo con mucha gente que no entiende el propósito de Dios. ¿Sí me lo entendían? Hay una anécdota, un chiste de un tipo que tenía un burro y un puerco. Y el burro traía la leña y no le daban nada. Traía el maíz, traía la yuca y no le daban nada. Todo lo desperdicio era por el puerco.
y el puerco gordo, y el puerco gordo. Que cocinaban las mazorcas, el agua de maíz para el puerco, para burro nada, y el burro triste. Pero llegó el momento, hermano, cuando el burro vio que cogieron al puerco un día, le dejaron con una mano y pilón, lo mataron. Y lo montaron en una mesa y comenzaron a rasparlo y a descuartizarlo. Como ya no había quien echarle el agua de maíz, dijo un pelado: papi, ¿y ahora quién le echó el agua de maíz? Échasela al burro. Y el burro dijo: no, yo tengo gripa. Porque así está el diablo con mucha gente que se dejan engordar para después dejarle caer la mano plomo. Pero el que es sabio, el que es inteligente, no entra, hermano, a dejarse engordar del diablo para que después lo destruya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, es necesario que nosotros siempre nos enfoquemos en el Señor. Creer que Él tiene el poder, la autoridad para levantarnos y no estar, hermano, creyendo solamente por un entretenimiento, creyendo por un momento. No. Estamos en momentos difíciles. ¿Sí me entiendes? Momentos tremendos. Usted ha oído decir que en Barranquilla el Papa mató al hijo, por allá mató la mamá no sé quién, ya qué malangué llegó. ¿Ya me entiende? Y usted sabe que cuando se da algo, yo recuerdo que hacen como 15 años que comenzaron la gente a ahorcarse, hermano, y comenzó la tanda, todo el mundo a ahorcarse. No se extrañe que ese caso va a quedar ahí solamente a poquito rato, que Dios nos guarde, Dios guarde tu familia, Dios guarde mi familia, Dios guarde la familia, pero va a ver usted que el diablo va a querer ponerlo de moda, porque cuando uno hace una cosa, el diablo enseguida lo pone de moda, pero que el Señor lo reprenda. Cuando los hurtados, hermano, en mi barrio fueron 3 así, pum. ¿Sí me entienden? Y lo último fue, mató a la mujer y después también el surcó, allá en el barrio donde yo vivo. Eso va como para, ya casi rayando los 20 años. Tremendo. Y estamos en momentos difíciles donde tenemos que estar, la palabra de Dios está viviendo y tenemos que agarrarnos del Señor. Porque el diablo anda aquí arrebatado. Hoy diciendo, no sé si será verdad, que el muchacho lo tenían en el hospital y que llorando: ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué me tienen aquí? Y es posible que sea verdad, porque no fue el mismo diablo que estaba allá. Ahora, ¿quién pechicheneó ese diablo dentro de ese muchacho? La misma mamá. La misma mamá. Porque como yo le he dicho a mucha gente, uno tiene que persuadirse de los cambios que el hijo va dando. Y no es mi hijo quien me va a mandar a mí, no es mi hija quien me va a mandar a mí. O lo mando yo o se busca su lugar. ¿Sí me entienden? Pero como hoy en día la gente le tiene más miedo al bienestar, la gente le tiene más miedo a las leyes terrenales que al mismo Dios. ¿Sí me entienden? La gente le dice: no le pegues porque después te echan el bienestar. Pero no sabe que la Biblia dice que si no lo corriges, Dios te va a echar a ti también de ahí. Entonces yo corrijo porque le temo más a Dios que al bienestar. ¿Sí me está entendiendo? Y yo se lo digo porque yo soy padre y tengo experiencia y peleé la batalla. Por eso quien no tiene hijo no puede hablar de estas cosas. Quien no tiene hijo no puede experimentar nada. A su nombre. Porque una cosa es hablar de la crianza de un hijo por imaginación y otra cosa es hablar. Y yo ya voy a terminar, porque vamos a orar. Pero mira, el método de criar hijos no le funciona a todo el mundo de la misma manera. A mí me funcionó de una manera donde me tuve que emberracar y enfrentar a psicólogos y a trabajadores sociales, pero me emberraqué. Si a usted le funciona así, sobando en la cabeza: ay, papito, ¿cuánto te quiero, papito? Ay, quédate, papito. Si a usted le funciona así, hágalo así. Que lo pongo por duda que vaya a funcionar, porque Cristo dijo que esta generación es generación de víbora.
Y la víbora no se doma con caricia. La víbora, ahí es que hermano va a pisarle la cabeza y estrujarla. Sí, Señor. Así que, aunque usted no lo quiera entender, la generación de este tiempo es generación de víbora, que hay que corregirlo con fuerza, con fuerza, con autoridad. Aunque el bienestar te amenace, porque cuando ya tu hijo está perdido, está vuelto una historia, entonces la misma sociedad te lo margina, la misma sociedad te lo aborrece, la misma sociedad te lo rechaza. Es mejor corregirlo y azotarlo para que se convierta en una persona. Y luego mañana no sean instrumentos del diablo. Así que hermano, estamos viviendo unos tiempos difíciles, peligrosos, porque el diablo está haciendo maldad en toda la tierra. Y es tiempo de clamar por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros hijos, para que Dios tenga de nosotros misericordia. Por la sensibilización, vamos a orar en esta noche, vamos a pedir